Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, a través del 1300 de Apple Modulada, al igual que en internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. El día de hoy vamos a comentar diversos indicadores económicos concatenando lo que pueda implicar el cierre de 2022 y darnos algunas ideas de lo que puede ser, el año 2023. Al caso creo, diagnósticos que nos den pauta de conocer, sobre todo sobre estas amenazas probables en el contexto de una probable recesión, que pues ya las conocemos en México, ya sabemos lo mal que nos golpean, lo mal que nos caen, casi como si fuera un alimento, y bueno, pues obviamente esconder las implicaciones en el contexto. Así las cosas, voy a tratar diversos que nos permite conocer esta temática e información. Bueno, empezamos con el indicador de seguridad pública urbana, donde señalamos que para diciembre de 2022, en México, 64.2% de los mexicanos tienen seguridad que vive, siendo de 18 años. De ellos, 69.9 son mujeres, 57.4 son hombres. No suma 100, sino más bien de las mujeres el 69.6 se siente insegura y de los hombres el 57.4, y esto en razón también con un dato notorio de inequidad en función de lo pésimo que están pasando las mujeres en muchas métricas de violencia en su contra, ya sea familiar, ya sea exaltada inseguridad pública y en sí la parte de feminicidios, por supuesto. Entonces el temor no es lo que mide esta encuesta. Las ciudades con mayor propensión de inseguridad son Fresnillo, con 97.7%. Yo creo que quien no se siente inseguro en Fresnillo, pues es porque es de la gente mala que hace daño, ¿no? Zacatecas, 93.3%, Irapuato, 92.6%, Naucalpan, 89.7%, Ecatepec, Morelos, 89.6%, y Ciudad Obregón, en Sonora, 89.2%. Dentro de los temas que por ahí destacan en discusiones jurídicas, me voy a explicar por qué es de índole jurídico para el caso concreto, están las correspondientes a la temática de, pues pensemos, pago impuestos, directo o indirectamente, con el IVA o con el ISR, y sucede que no hay una contraprestación pública eficiente. Tenemos mal sistema de seguridad, mal sistema de educación, mal sistema de salubridad, y la percepción de la gente pues negativa, ¿no? Según, por ejemplo, esta encuesta. No es todo esta encuesta tampoco, pero ciertamente plantea un escenario. Y entonces, pues la respuesta de las autoridades nula, sin políticas públicas eficientes al respecto, sea municipio, sea estado, sea federación, sea este gobierno vigente, los previos, e incluso podríamos ir empezando a discutir sobre los candidatos a los siguientes puestos electorales que estarán este 2023 en el país y en el 2024 en toda la nación y en particular en Chihuahua. Y pues podemos encontrar que simple y sencillamente no hay una probabilidad de que vengan buenas propuestas que cambie el entorno. Al menos el tema de seguridad no se ve claridad al respecto. Entonces, pues ahí nos queda mucho a deber, pero cuando se discute este tema jurídico hay un posicionamiento particular. Ok, pago mis impuestos, no hay problema. El tema es ¿para qué? ¿Y a cambio de qué? Y eventualmente, que con esa condicionante que presuntamente el derecho dicótomo, en donde una obligación es, en su caso, en donde un derecho
bueno, vamos a pensarlo, en una obligación como los impuestos, es el derecho en contraparte de recibir algo a cambio, pues si no hay, quizá no tenga que haber impuestos. Es un tema que jurídicamente podrá explorarse, cierto, constitucionalmente hay muchos trabas para lograrlo, pero incluso la Constitución, en una de esas puede serse declarada inconstitucional en alguno de sus preceptos particulares. Temas de estudio jurídico en principio para ponderar, ¿no? Y mensajes para los políticos que creen que pueden tener puestos de elección popular, pues para que mínimo piensen dos veces si realmente les conviene entrar a no hacer nada o vengan preparados para así hacer algo. En fin, vámonos ahora sí con los temas económicos propiamente. Y tengo varios indicadores, entre ellos el indicador servicios y comercio. El indicador servicios de noviembre de 2022, recordándoles que en finales de la próxima, bueno, más bien el lunes o martes nos publica INEGI el Producto Interno Bruto al cuarto trimestre, por ende al año 2022, pero en datos oportunos, contemplando estos subsectores a nombre. Y luego ya en febrero, finales de febrero, después de indicar todos los subsectores de diciembre, nos publica el PIB final del cuarto trimestre de 2022 y en su caso el todo del año 2022. Bueno, ¿qué pasa en los subsectores? En particular tenemos al subsector servicios que nos trae como consecuencia una baja en ingresos mensual, pero una alza 7.9 anualizado. Bien servicios, pero cae en el mes de noviembre, que es en donde la gente empieza a recibir dinero como fondos de ahorro que prospecten para, por ejemplo, temas de viajes. También hay un buen fin, donde se pueden cumplir viajes hacia adelante. Así que temas interesantes a contemplar de por qué en noviembre. Pero el anualizado bien. Personal ocupado 1.1 a la baja, 1.2 anualizado en mensual el pleno. Gastos totales 0.2 mensual al alza, 8% al alza anual. Y las remuneraciones 0.2 mensual al alza, 2.5 en el año, y supuestos son datos reales, esto es ajustados por inflación, así que ganando los empleados del sector no financieros. Operaciones comerciales las dividimos en dos, también en noviembre, unas las mayoristas, otras las minoristas. Las mayoristas mensualmente caen sus ingresos 0.8 y se quedan en ceros comparativos un año atrás, entonces pues no muy bien las mayoristas. Generan empleo en 0.3 mensual, 0.9 anual, remuneraciones medias reales sin cambio mensual y a la baja 0.3 anual. Pues creo que más las mayoristas, ¿no? Las minoristas bajan mensual sus ingresos 0.2, suben 2.5 anual a medias tintas, porque es comercio minorista, buen fin, consumidor directo, y no tienen efectos positivos en el mes, entonces algo hay en el ambiente. Personal ocupado 0.2 mensual al alza, 0.3 a la baja anual. Y remuneraciones medias reales 0.6 a la baja mensual en noviembre y suben 1.3 en el año, ahí más o menos bien para los trabajadores. Pero en general, el comercio débil en uno de los meses que debería estar fuerte, como es noviembre. Ya veremos diciembre cómo viene y ahorita comentaremos al respecto por el IGAE propiamente. Pero en su caso, bueno, pues hasta ahí su sector comercio. Subsector constructoras trae consigo una secuela negativa de varios años ya. Ellos en la construcción llegan a un máximo histórico de producción más o menos allá en diciembre de 2018. Diciembre de 2017 y enero de 2018, y de ahí empieza bajada. Después, más o menos por ahí de mayo de 2018, vuelve a tener un despunte importante, pero de ahí no ha vuelto a haber recuperación. Al contrario, constantemente a la baja, al llegar a febrero de 2020, antes de la pandemia, en donde ha perdido más o menos unos 4,000 millones de pesos, 4,000 millones de pesos de producción, y luego viene la pandemia y obviamente un golpe durísimo, una recuperación que se da hasta enero de 2021, parece que viene bien, pero se estanca más o menos hacia esto de 2022. Ya hacia noviembre, como cierra este año, una mejora, pero después de un estancamiento sólido. 2.5 de mejora en nombre, 4.7 anualizado. En su caso, el personal no cambia respecto a octubre, mensual, 4% más el año. Horas trabajadas menos 0.1 en el mes previo, suben 3.3 en el año. Remuneraciones medias reales suben 0.2
en el mes y sube en 0.7 en el año. Tampoco muy fuerte la recuperación para el empleo, pero pues más o menos. Pero lo cierto es que sí hay una recuperación para construcción en el entorno vigente de estancamiento, pero lejísimos de los mejores momentos que llegó a tener alrededor de los 33,000 millones de pesos de valor producción, cuando ahorita andamos en los 25,000 millones de pesos. O sea, golpeadísima el sector construcción, que obviamente no da pauta para pensar en un contexto de crecimiento adecuado. Y bueno, pues para cerrar, antes del corte, el YoAE. Nosotros tenemos el Producto Interno Bruto semestralmente y anualmente. Es una serie de estudios que además aglomeran varios indicadores y arrojan, ya sea subsectorialmente o por materia de gasto, las métricas de cuánto es el Producto Interno Bruto del país en el determinado, como en este caso estamos esperando el de 2022. Un escenario pues de crecimiento económico del mes. Y recientemente INEGI publica el YoAE, que es el indicador oportuno que con ese atraso pronostica el que será el siguiente publicación de IGAE. Entonces, el YoAE para el mes de diciembre pronostica que el IGAE va a ser 2.7. concatenado específicamente de 1.2 en actividades secundarias, que incluye de minería hasta manufactura, terciarias, que va servicios, comercio, mayorista y minorista en 2.8. Eso implicará una recuperación de lo que acabo de decir de servicios, sobre todo enfáticamente de comercio. Pero el tema es que en noviembre tiene un dato de IGAE pronosticado de 4.5. Vimos datos negativos en comercio, lo que significa que realmente fue servicios con noviembre adelante para el sector terciario. Ya profundizaremos cuando salga el PIB y conozcamos bien los datos, pero en principio sí podemos pensar que servicios fue quien se puso la camiseta de trabajo al respecto. Tengo que hacer un corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. El mundo cambia, la economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bien, volvemos aquí en Negocios Radio. Ahora vamos a platicar de la inflación. Esta se publicó pasado 24 de enero.
primer quincena de enero de 2023 y datos malos. 0.46% sube en esa primera quincena de enero el indicador. Esto anualizado de 7.94% respecto al primer quincena de enero de 2022 y pues en aquel momento fue de 7.3 anualizado. La parte subyacente, la parte que es no volátil juntamente, sube 0.44 quinal, 8.45 anual. Hace un año fue 0.51 quincenal y 6.44 anual. Y entonces, pues aquí sigue persistentemente preocupante, ¿no? La parte subyacente de inflación. Al interior de la subyacente están mercancías y servicios. Las mercancías subieron 0.55% y los servicios 0.30%. Ambos al alza. Un contexto de inflación que tendremos que ponderar contra los datos inflacionarios de exportación del mes de enero, que nos publique más adelante el Buró de Estadística Laborales de los Estados Unidos, para ver cómo importamos de caro productos, ¿no? Pero venían a la baja. Entonces, ya sería más mercancía mexicana la que se está inflacionando y ya no tanto importada. Digo, hay secuelas en el tiempo, pero habría que ponderar el punto, ¿no? También el índice de precios al productor ha venido bajando y pues, habría que ver subsectorialmente hacia la parte de comercio en cadena productiva y hacia posición final de INPP, qué impacto pueda tener con ese 0.55 de la parte de comercio. Ahora, 0.30 hacia el alza de servicios, abre la puerta a otra posibilidad para comercio y servicios, por mercancías también, la parte de políticas públicas laborales. Y eso que todavía no vemos todos los impactos. Hasta marzo 16, bueno, el 1 de marzo, si puede usar usted su SUA, va a darse cuenta del verdadero impacto pleno de las políticas modificadas para este año en materia laboral, una vez que vea con el salario base de cotización nuevo, cuál es el impacto en el Afore elevado. En fin, el índice no subyacente, para la parte agropecuaria, 0.35, energéticos, estos se mueven 0.64 hacia el alza. Con estos últimos 10 años, 0.46, la inflación de la primera quincena de enero no es la más alta de los últimos 10 años, es como el cuarto lugar más alto. Tuvo más alta precisamente en el gasolinazo de 2017, así que no estamos tan mal en el contexto. En su caso, para lo que es la inflación subyacente, esta sube a 0.51, a 0.44, y es la segunda más alta de los últimos 10 años. Sí, está problemática la inflación, sobre todo la subyacente. La no subyacente, al contrario, pues es después de el quinto lugar, o sea, media tabla de los últimos 10 años. Bueno, la gasolina la tenemos altamente subsidiada, entonces no hay mucho problema ahí, más que con algunos ajustes inflacionarios que luego ocurren por parte del gobierno, y no ha habido temporales graves en nuestros sistemas de cosechas agrícolas del país, por lo tanto tampoco ha habido un tema propiamente en el sector. Gráficamente sí se ve un rebote, venían a la baja todos los indicadores y vuelve a haber como que un repique. Solo la inflación no subyacente se había repicado desde diciembre y como que vuelve a estancarse, pero la subyacente y sobre todo la inflación general vuelven a elevarse ligeramente, con una pendiente ligera pero suficiente. Productos más inflacionados, el ante verde 13.95%, derechos de agua 1.94%, plátano 8.51% y cigarros 3.13%. Los menos inflacionados o deflacionarios, transporte aéreo baja 17.72%, ya se acaban las épocas de vacaciones, se acaban las compras aceleradas de vuelos y demás, ¿no? También el tema de hoteles baja 2.75%, otros que bajan, servicios turísticos en paquete, por supuesto, cebollas, celulares, chile poblano, chile serrano, entre otros, a la baja, pero además deflacionarios, o sea, bajando sus precios. Y pues por ciudades tenemos las más inflacionadas, Atlacomulco en el Estado de México, Tlapachula, Chiapas, Jácona, Michoacán, Iguala, Guerrero, San Andrés, Tuxtla, San Luis Potosí, Villahermosa en Tabasco, Tuxtla, Gutiérrez en Chiapas, Torreón en Coahuila y Acapulco, Guerrero. Las menos inflacionadas, Saltillo, Coahuila, bueno, y lo notorio de las más inflacionadas, el sur casi todas, o del centro del país. En el caso de las menos inflacionadas, Saltillo, Coahuila, Zacatecas, Ciudad Juárez, Chihuahua, tercer lugar, Oaxaca, Tampico, Tamaulipas, Monclova, Coahuila, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Sonora, Cortázar, Guanajuato y Durango, que básicamente contextualiza ciudades norteñas.
aún Baja California Sur en un cierto alcance, ¿no? Como sea, el punto es que la inflación repunta y esto es en México, la inflación de diciembre, tanto en México como en Estados Unidos había bajado. La contemplación era la siguiente para temas de la Reserva Federal, iba a haber una alza, no sabemos si ahora en enero y febrero, porque la Junta se mezcla entre los dos meses, o sea, el 31 empieza y se acaba el 1 de febrero, y luego la siguiente semana Banco de México. Creo que Banco de México claramente dijo que viene un alza en enero o en febrero, pues en la Junta, de tasa de interés. Probablemente sería la última, a menos que esto realmente llame la atención para generar otra alza más durante el año. Y si es que realmente se logra empezar a pandear hacia abajo la tendencia inflacionaria, pues poder pensar en propiamente un dato de inflación, un dato de tasa de interés a la baja a finales del año, ¿no? Porque vaya bajando la inflación. En el caso del FED, más o menos lo mismo, pero ellos sí no acentuaron el hecho de subir la tasa en la primera reunión de esta del 31 de enero, 1 de febrero. Sin embargo, es muy probable que ocurra, al menos en 25 puntos base. Porque si bien viene la inflación a la baja, no viene tajante. Y dos, yo ya he señalado varias veces, viene influida en mucho por precios de hidrocarburos, que en el mercado de hidrocarburos en Estados Unidos no tendrían por qué bajar los precios. Al contrario, tendrían que subir. ¿Por qué? Porque hay escasez de productos. Y sin embargo, bajan la inflación general y aparentan que las cosas están solucionando cuando no es así. Por lo tanto, la Fed lo más probable es que suba su tasa, según mi perspectiva, este 1 de febrero, y luego el Banco de México la siguiente semana, en consecuencia de este contexto de circunstancias que, por supuesto, traen de cabeza a la economía mexicana y que, por supuesto, también traen consecuencias, pues, no necesariamente propias de la expectativa de resolver las cosas de manera rápida, sino que además este tipo de datos lo que plantean ya no solo para 2023 movimientos al alza en tasas y luego quizá a la baja, sino es que no vamos a alcanzar a finales de 2024 a llegar a la meta del Banco de México, sino muy entrados en 2025. Digo, ya con diciembre y con este contexto del tema de hidrocarburos, ya pensaba yo que el primer trimestre de 2025 era el que realmente se lograría la recuperación plena. Pues con ese tipo de datos como el de primer quincena de enero, casi es una garantía. Y el problema más delicado de nueva cuenta con respecto a los políticos y los mexicanos en lo general es que los más afectados son los más vulnerables. La gente con menos ingresos es la gente que más sufre la inflación. Y el problema es esta lucha, porque por el lado muy abstracto, o sea, pensar, bueno, pues el gobierno está trabajando en subir los salarios y los beneficios y prestaciones de los trabajadores, como las vacaciones y el tema del ahorro, de una forma tal que le ganen a la inflación, a esta lucha por la inflación. La historia nos dice que así no se juega el papel, ¿no? Y sin embargo, pues así se está jugando. Hay que asumirlo, hay que comprenderlo, hay que darle la cara y hay que resolverlo. ¿Pero quién? El sector privado. Patrones y trabajadores, empresas y consumidores. El gobierno no está poniendo de su parte, más allá del sacrificio de impuestos que hace en materia de IEPS con el asunto de la gasolina subsidiada, pero a mi gusto con sacrificios que no están ponderando adecuadamente, que igual me equivoco y no pasa nada por esos sacrificios, pero que si acierto en mi perspectiva, podemos traer un problema importante para el próximo sexenio, donde las finanzas públicas estén sumamente dañadas, se discuta de forma fiscal, como es probable que va a ocurrir, y se eleven los impuestos que ya están altos de por sí. Digo, 35% la tasa de las personas físicas. Claro, y que me va a decir, sí, en Canadá o en Finlandia es 40%. Pues sí, pero tienes gobiernos con personas responsables y no con personas honestas, amigas del funcionario público a cargo. Porque no solo es un mensaje que hago de manera expresa hacia el Ejecutivo Federal, ocurre en el Estado y en el municipio. Los funcionarios públicos son gente de confianza y no necesariamente gente capaz ordinariamente. Claro que siempre hay extraordinarias y muy nobles excepciones, pero el problema es, y hablo de los puestos de cabeza, ¿no? De los principales puestos, porque funcionarios públicos de buena calidad hay muchos, pero el problema es este tipo de perspectivas negligentes, que no abonan para una solución de los problemas y que traen consigo temas inflacionarios, elevaciones de impuestos en momentos inadecuados, elevaciones legales de concesión hacia un subsector como el laboral frente a un subsector como el patronal,
que lo único que provoca es pues, elevar precios para los productos finales, y pues que esa es la realidad y la consecuencia. No comprenderla es válido. O sea, la ignorancia existe y pues, uno está en múltiples materias, pero la ignorancia, cuando hay conocimiento expreso y fácil de acceder por incluso gente de tu propia confianza y no resolver en consecuencia, pues ya es un abuso, ¿no? Es una distorsión, es un autoritarismo, y eso aparentemente es lo que tiende a pasar en países latinoamericanos de manera recurrente. Desgraciadamente empieza a pasar en Estados Unidos desde hace ya unos cuantos años, pero también desgraciadamente no se ve para cuándo resolver, porque como decía hace rato, en una perspectiva de pronósticos políticos, todas las personas interesadas en cargos públicos normalmente tienden a ser los mismos de siempre, y en función a ello, pues normalmente tienden a tener las mismas políticas que no sirven para nada. En fin, vamos a hacer corte, regresamos en segundo, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Entonces, Solo Negocios, tercer segmento, y ahora nos vamos al IGAE, precisamente indicador que hablaba de él, que es como un cuasi PIB, no es completo PIB, faltan elementos para considerarlo, y además sería muy caro y complejo obtenerlo cada mes, por eso el PIB se hace cada 3 meses. Pero el IGAE nos da una pauta del movimiento mensual. 2, el IGAE trae 2 meses de atraso, vamos a ver el de noviembre de 2022. Y 3, el YOAE, que es el que hace ratito, el primer segmento, al final del primer segmento, es el indicador pronosticador, que en el final del primer segmento, lo que dije del YOAE es para diciembre de 2022, y este del IGAE es de noviembre. Bueno, ¿qué pasó en el IGAE en noviembre? Ya que tenemos datos de manufactura, sumen los sueldos, de constructoras en ocupación, pero lejos de los datos prepandémicos, no los prepandémicos, sino los previos a la pandemia completamente, que significaría básicamente lo mismo, pero no, me refiero a prepandémicos, contrastado con marzo, cuando inicia la cuarentena general, con los datos de construcción ya están recuperados, pero contrastado con febrero y su tendencia negativa que venía cayendo, para nada recuperamos ni febrero, menos diciembre de 2017. Pero bueno, constructoras bien en noviembre, comercios mal en noviembre, servicios más o menos bien. ¿Qué pasa en el IGAE? Pues sucede que cae 0.5 en el mes de diciembre. Se esperaba un alza en el IGAE, según el YOAE, que pronosticaba noviembre. Pues cayó. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Hay que hacer un análisis sesudo qué pasó en el Buen Fin, particularmente. Si la gente recibió, sobre todo en las empresas grandes que tienden a tener sus derechos correspondientes al tema vinculado al, válgame, se me fue el nombre, a fondo de ahorro, y pues, quizá lo ahorraron, ¿verdad? Quizá lo guardaron para diciembre, pero diciembre, malo, enfáticamente por sector comercio, y que los demás subsectores estuvieron débiles en términos generales. Pero el IGAE anualizado es de 3.5%, o sea, la posibilidad de que el PIB cierre arriba de 3% crece y crece mucho. Entonces fue un mal noviembre, pero no necesariamente un mal año, ¿no? Actividades primarias subieron 5.3% en el IGAE, fortísimo, ¿no? Las secundarias débiles sin cambio respecto a un antes. Y las terciarias caen 0.9%. O sea, la ida de las terciarias es la marca de pauta. Comercio, enfáticamente, y puesto pues ambos, ¿no? Minoristas y mayoristas, y en algo servicios. Y lo malo es que es noviembre, o sea, Buen Fin, ¿no?
no debería de ocurrir. Para el anualizado, 3.5, como le digo, el IGAE, en las primarias 6.5 al alza, en las secundarias 2.9 al alza, en las terciarias 3.3 al alza, que implica una relativamente estabilidad en la perspectiva del crecimiento de un buen 2022 con un mal noviembre, pudiéramos pensar, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí ese dato. Otro que me interesa mucho tratar es el de defunciones registradas en enero de 2022. Y es que hay muchas defunciones. Y entonces, pues si con la pandemia teníamos excesos de defunciones, pues vale, así es el asunto, porque es una pandemia, y apenas estamos aprendiendo a entenderla y a manejarla y maniobrarla, pero sucede que el asunto es que ya se acabó la pandemia y, digo, en principio, la pandemia sigue, pero el problema grave de mortalidad ya no está. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo esa mortalidad? Durante el periodo de enero-junio de 2022, las defunciones por enfermedades del corazón fueron primer causa de muerte a nivel nacional con 105.864 casos. Siguieron las causadas por diabetes mellitus con 50.996 y tumores malignos con 44.533. A ver, señores, tenemos décadas sabiendo que estos tres males pues son una parte inherente prácticamente de nuestra ADN latinoamericano. Los tumores, todavía no tenemos información completa para pensar en cómo prevenirlos, más allá de algunos temas de cánceres que se pueden prevenir con algunas vacunas, pero realmente todavía no hay una solución relevante. Entonces ese pues, lo dejamos más, no quiero decir al libre albedrío porque hay otros temas en un contexto que ahorita señalo, pero no está tanto a nuestras manos directas conforme a los primeros dos casos de mortalidad, que sí podíamos hacer algo al respecto. Pero las de corazón y las de diabetes, de nuevo, marca de la casa mexicana. Y somos consumistas de azúcar al más no poder. Y somos consumistas de grasas saturadas al más no poder. Y somos consumistas de colesterol malo al más no poder. Y no paramos. Y no compensamos. México tiene un problema de salud. Y así como había y esto es un argumento para los empresarios. Entiendo que me respondan, ¿y a mí qué? Yo sí me cuido. Pero ojo, porque el tema de outsourcing empezó haciendo ruido, afectaciones, hasta que un día, un tipo con el poder del tamaño de López Obrador, tomó una decisión y tiene distorsionado el mercado de las subcontrataciones especializadas. Maltrecha la ley, ¿no? Para resolver un presunto mal. El tema de beneficios, alzas requieren una planeación clara. Sí hay una planeación detrás para las alzas de este sexenio, pero realmente López Obrador lo que quiso fue pues, enunciar en el plan de desarrollo pues, un argumento ahí medio manifiesto de sus ideas, ¿verdad? Más que una planeación propiamente hablando. Sin embargo, a la se van retrayendo ideas como las que propone la Organización Internacional del Trabajo, que no necesariamente son baratas, que son positivas, que son adecuadas, que las debemos desde hace décadas al sector laboral, pero que son caras. Y lo caro del sector laboral se transfiere a los mercados de consumo particularmente. Si esta estadística de la que estoy hablando de salud y mortalidad más que nada, empieza a ser una pauta recurrente de tener excesos de mortalidad frente a históricos previos a la pandemia, datos históricos previos a la pandemia, tarde o temprano van a empezar políticas obligatorias del cuidado de la salud preventivamente hablando de la gente. Todas las dos enfermedades persisten siendo las principales. De nuevo, el cáncer tiene otras implicaciones, porque además tiene multiplicidad de variedades de cáncer, pero los problemas del corazón y los problemas de la diabetes están íntimamente vinculados a alimentación y a estrés, a riesgos psicosociales. Y esos dos elementos, si hablamos de al menos 21 millones de personas con las que podemos tener injerencia directa por mecanismos tercerizados, como ya está acostumbrado el gobierno a estar poniendo a terceros a hacer su trabajo, o el SAT pone a fiscalizar a grandes empresas, a las pequeñas. Bueno, pues aquí muy probablemente sean reformas laborales
que nos obliguen a cosas muy caras en los patrones. Más valdría empezar a ponderar por medio de las estructuras de gobierno corporativo, quien las tenga y sin las crear políticas sociales que nos permitan empezar a bombardear concientización a nosotros para efectos de que no permitamos que llegue una norma que imponga algo con lo que quizá muchos tengan la capacidad financiera de resolver y venga otra oleada de problemas en la construcción de inversión. Temas civiles. Ojo, cuando vemos las tablas, lugares como Chihuahua traen datos de mortandad obviamente mayor en hombres que en mujeres, y obviamente que pues, también incluye homicidios este dato. Eso provoca que haya gente involucrada, 47.2 contra 32.25, ¿no? Por cada 10,000 habitantes. Pero la tabla de enfermedades, hombre, mujer y total, primer lugar corazón, hombre, mujer y total, segundo lugar diabetes mellitus, hombre, mujer y total, tercer lugar tumores malignos, hombre, mujer y total, cuarto lugar, ojo, cuarto lugar COVID-19, que no ha terminado de ser un problema, enero-junio de 2022. Y luego ya aquí empiezan a cambiar entre hombre y mujer los demás enfermedades, ¿no? Pero, pues, bueno, es muy, muy probable que tengamos que tomar en cuenta cosas que ojalá sean volitivas por parte de la empresa y no tengan que llegar a la fuerza por el gobierno y luego saquen leyes pues, maltrechas, ¿no? Como ya lo comentábamos. Otro tema, no, este es un tema importante, no de reconocimiento. 40 años de conocer a México, el pasado 25 de enero, el INEGI cumple 40 años de existencia, produciendo información estadística y geografía útil para el desarrollo de México. El activo más valioso que tiene INEGI es la confianza de la ciudadanía y su capital humano, el extraordinario personal preparado para desarrollar estas tendencias estadísticas. El reto que tiene INEGI, hacer de la información un bien público, maximizar su alcance y beneficio de la población. Créame, entrar a la página de inegi.org.mx es un deleite para entender circunstancias, ya sea como consumidor, ya sea como alguien al frente de un hogar, ya sea como trabajador, ya sea como empresario, ya sea como decisor, ya sea como proveedor, ya sea como cliente en una cadena productiva. Es fundamental entrar y conocer e irse empapando de estos indicadores. Con mucho gusto y mientras el espacio mediano esté abierto, seguiremos hablando de estos mismos, pero créame, felicidades a INEGI y felicidades por tener una institución sólida. Todos los voluntarios sigue al pie del cañón y dando pauta para construir indicadores sólidos y ser soporte de otros, como el indicador IMEF que desarrollamos en ese organismo que me toca honrosamente dirigir aquí en Ciudad Juárez. Y en particular los indicadores IMEF Chihuahua y Juárez, que tanto promovemos perfecto de promover el conocimiento de la tendencia económica de nuestra región. Así que, y felicidades, que vengan muchas décadas más de buena información. Y recuerda una cosa, INEGI no interpreta la información, ellos simplemente la emiten y con eso conciben la base de su trabajo formulado. Quienes la tomamos, somos quienes la interpretamos. Quienes la toman, instituciones como el Coneval, entre otros, son los que deciden qué significa esa información, qué políticas públicas se deben de aplicar al respecto. Y eso es extraordinario de un órgano técnico, que no entre en un escenario de discusión política. En fin, felicidades a INEGI de nueva cuenta. Voy a corte, no se vaya a seguir aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta.
Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene dos índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas.
puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios, último segmento, y vamos a platicar de empleo. En INEGI, uno de los indicadores cruciales que se publican es el indicador de ocupación de empleo, que son mensuales, ¿no? No es la ENOE propiamente, pero en función a la construcción de la ENOE, pues este indicador. Bueno, pues sucede que en diciembre se perdieron 912,000 puestos de trabajo. Aunque la contracción se explica en buena medida por la estacionalidad de la temporada, la baja más profunda en términos porcentuales para un mes de diciembre en los últimos 7 años, según esta propia indicación de empleo. La tasa de desempleo tuvo un nuevo mínimo histórico, 2.76%, que es una disminución de casi un punto porcentual respecto a noviembre. Entonces, ¿cómo explicarlo, no? O sea, se despide gente y baja la tasa de desempleo. El asunto es también, y bueno, se perdieron 912,014 trabajos. No quiere decir que fueron despedidos propiamente, porque no es una parametrización que se haga ante los centros de conciliación laboral. Es una parametrización que se hace conforme a las tendencias de encuestas que desarrolla INEGI para construir la ENOE, por lo que incluye informalidad. Entonces, en esa lógica, por ejemplo, podemos pensar mal del empresario a que en diciembre despide a la gente para no acumular la antigüedad y brincarla al año siguiente para recontratarla. Y lo ha citado el presidente López Obrador, y pues, habla mal de esas personas y lo que no, cierto. Pero no todo es así, ¿eh? Porque se pierden 912,000 empleos, no se despiden 912,000 personas. También hay gente que renuncia. Y pensemos, por ejemplo, lo que pasaba mucho en los 90s con la maquiladora. La maquiladora se iba integrando constantemente de la población que llegaba de fuera a Ciudad Juárez, y en su caso, el mes de diciembre, con los famosos shutdowns, que lo que hacían era cambiar maquinaria y equipo y demás en las plantas, pues dejaban ir a las personas por vacaciones, porque la empresa lo que necesitaba al mes siguiente, o a los días, pues. Y mucha gente renunciaba y se iba a sus lugares de origen, algunas temporadas. También tenemos el sector agro, una buena posición en donde mucha gente trabaja en ciertas épocas por las cosechas y deja trabajar en otras épocas. Son cosas, son circunstancias, ¿no? Nuestra idea citadina, urbana, de tener un trabajo durante todo el año, incluido de vacaciones específico, no es homogéneo en todo el país, ni en todo su sector económico. Entonces, la tasa de desempleo va vinculado a la posición de si tú estás buscando empleo. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo se construye a partir de la población económicamente activa, que son aquellos que trabajan o buscan activamente empleo. La población no económicamente activa, que son aquellas personas que no contabilizan en la tasa de desempleo, contabilizan en la población económicamente activa. Por lo tanto, existe la posibilidad de que esos 912,000, muy alto históricamente, dato para un diciembre de 2022, histórico más alto de los últimos 7 años, tenga muchísima gente que dejó de trabajar, al menos por un periodo, e integra por la económicamente activa, que de cualquier manera. Entonces, dato interesante. Ahora, vamos a ver el indicador propiamente. La población económicamente activa contabiliza para el mes 59.6 millones de personas. Esto es 580,000 más que un año atrás. Con todas las 900,000 que bajaron, la población económicamente activa fue de 40.2 millones, 94,000 más que el último mes de 2021. O sea, aquí ya que pudieron haberse venido, no sabemos si ocurrió así, de la sección de población económica a la no económicamente activa, a pasar su época decembrina sin trabajar, sin la obligación de trabajo.
o porque no hay espacio de trabajo por cosechas o por condiciones o por lo que usted quiera, ¿sí? Algunos ilegales, lo que sea, pero se fueron a una parte no económicamente activa. Ahora, en los 59.6 millones, 57.9, o sea, 97.2%, estuvieron ocupados en el mes 100. 1,000,000 más que un año atrás, pero aún con 1,000,000 más, van 900,000. ¿Cómo? O sea, pudo haber sido 2 millones más si no hubieran despedido a nadie. De nuevo, no fueron despidos, fueron retiros, que pueden ser algunos despidos irregulares, incluso algunos, y otros, muy seguramente, más estrechamente vinculados al condicionante de la gente que decidió ir a la población económicamente activa o que incluso se subocupó. De todo este personal, de gente que en un momento se subocupa, de que está ocupada, la subocupada es de 4.2 millones, esto es 1.5 millones menos año atrás. La población desocupada fue de 1.6 millones, la tasa de desocupación 2.8. Pero esto mensual respecto al último mes de un año más, no, perdón, este es anual, 2.8. Respecto a un mes atrás, un año atrás, fueron 427,000 nuevos desocupados y fueron 0.8 puntos porcentuales menos en tasa de desempleo. Entonces, sí, en la cantidad de gente que dejó de trabajar en diciembre es muy, muy alta, históricamente alta, pero no necesariamente se trastoca en la condición a ser desocupado. Puede convertirse en no ocupado, no activo. Y luego ya mensuales las tasas, con los que corresponden, pues básicamente no hay variación. En la tasa de desempleo se queda en 3%, la subocupación baja 0.1 en 7.5%. Así las cosas, el empleo, pues, yo digo solo el encabezado del Economista dice, se perdieron 912,000 empleos, así como que debilísimo. El encabezado del periódico casi ya dice, estamos en recesión, vamos a morir todos, ¿no? Y la interpretación de los números están bien raros, pero aparentemente están sólidos positivamente. Debilitamiento puede ser, pero sólidos positivamente como principio. Y finalmente, concatenando mi comentario de la situación que comenté de la mortalidad, sale el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, que sería la política pública inicial, es más, no la política pública, la política privada interna que una empresa pudiera tomar decisión de promover en su empresa para el tema de práctica deportiva y ejercicio físico. En áreas urbanas, 42.1% de la población de 18 años o más tomó tiempo libre en su tiempo libre para hacer ejercicio como fútbol, básquetbol, aeróbics, bicicleta o caminar u otros. La población activamente físicamente, 55% lo hace con suficiencia requerida, o sea, el tiempo y la intensidad, para mejorar la salud. En cuanto a la división por sexo, 49% de los hombres hacen ejercicio, 35.6% de las mujeres hacen alguna actividad física. La brecha es de 13.9%, llama la atención. 29.4% de la población de 18 años y más han realizado deporte o ejercicio en su tiempo libre. Bueno, yo creo que una empresa que promueva, por ejemplo, la inserción de políticas de tomar unos minutos para calixtenia, da un paso adelante. O sea, separar a sus operadores, a sus trabajadores, momento, pausa, un proceso de ejercicio. Dirigido por alguien que sepa del tema, si se pone un especialista mejor, tomas 10 minutos, no matas la productividad, pero sí ayudas a reconcentrarse realmente a la gente, y 2, a activar físicamente el cuerpo, sobre todo aquellas personas que estamos, me incluyo, muy sedentarias en un acto todo el día de trabajar. Entonces, en esa lógica, me parece que ahí es una pauta que puede venir interesante por parte de las empresas. No esperemos que nos lo imponga la fuerza del gobierno. Aguas, va a ser bien caro. Y bueno, un tema más que es importante, ya no es económico, es que los como empleadores deben comparecer en un proceso de conciliación, el conflicto laboral, el nuevo modelo de justicia laboral. Y es que el miércoles, recuerda usted, si no, puede revisitar aquí en las redes sociales el programa, hablé de los diferentes precedentes judiciales
y es que enfatizamos la correspondiente. La Suprema Corte determinó que en la etapa conciliatoria de juicio laboral las partes deben comparecer personalmente, independientemente de que vayan asesoradas. Y sobre todo el trabajador, meramente con alguien de su confianza, el patrón con un representante legal sobre su persona moral. Y esto es una decisión que se fija en jurisprudencia, ya no hay en esta parte que discutir. Entonces, que quede claro lo que comentamos la semana pasada. Y ya nada más para terminar, ahora sí me voy a Estados Unidos. Tengo al Departamento del Trabajo con su REPTEN que corresponde. Bueno, vamos a hablar del Producto Interno Bruto, porque aquí se tarda en cargar la pestaña. Estados Unidos, Producto Interno Bruto, cuarto trimestre de 2022, primer avance de datos o primer dato oportuno. El PIB crece a tasa anual 2.9% en el cuarto trimestre, de acuerdo con estimados avanzados del Buró de Análisis Económico. En el tercer trimestre habría crecido 3.2%. La estimación del día de hoy está basada en fuentes de datos incompletas o sujetas a revisión por la dependencia correspondiente. La segunda emisión de datos o avance de datos va a darse para el 23 de febrero y ya la tercera a finales. ¿Qué implica este 2.9 de crecimiento? Tuvimos un primer trimestre malísimo, negativo, un trimestre malo, negativo en Estados Unidos, un tercer trimestre muy bueno, 3 puntos, y luego este 2.9 sólido. Le garantizo que el Comité de Fechado de Ciclos Económicos, tomando en cuenta estos datos específicamente y el costo de datos, aún en debilitamiento en algunos casos, pero enfáticamente de empleo y de movilidad comercial, de crédito al consumo y de producción industrial, así como los del ISM, que son los de tendencia, Estados Unidos al 31 de diciembre no va a poder ser declarada en recesión. ¿Cuándo vendrá? Sí, llegará seguramente en algún momento dado, pero no lo está. Y además, para empezar enero, solicitudes iniciales por desempleo del Departamento del Trabajo fueron 186,000, con una baja de 6,000 respecto a la semana previa, y el aglomerado de 4 semanas está en 1.664.250, con baja de 10.750. De nueva cuenta, pendiente bajista en el empleo más formal, en el desempleo más formal del gobierno. En fin, se me acabó el programa, pasen excelente, mañana es fin de semana, pase y disfrute un fin de semana excelente, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soler en el espacio de CONAFI. Gracias Arturo, gracias a todos, hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.